Dios les bendiga, jóvenes y amigos que nos ven a través de las redes sociales. Es un honor para mí estar aquí y hablarles a través de la palabra de Dios. Hoy hablaremos sobre un tema muy importante y espero que nos vayamos conectando poco a poco para que escuchemos la palabra de Dios. Y para eso quiero que vayamos allá al Salmo 46. Voy a esperar a que todos lo tengan para que lo leamos juntos. Y la palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas, y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará a clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ve las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco contra la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Volvamos a leer el 11. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Ahora alzaremos una oración. Padre que estás en los cielos, gracias por un día más de vida, Padre, por darnos la oportunidad de estar aquí, Padre. Sabemos, Señor, que las cosas, Señor, se ven difíciles, Señor, para el hombre, pero no imposibles para ti, Dios de los cielos. Seas tú, Señor, con cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a creer más en ti, Señor, a confiar, Señor, que tú podrás hacer las cosas conforme a tu voluntad, aunque parezca difícil, Señor, la situación que estamos pasando ahorita, Señor. Yo sé, Señor, que tú harás, Señor, de que todo lo que se ha levantado contra tu iglesia, Señor, se caiga, Señor, con tan solo mover una mano, Padre. Realmente te damos la honra y la gloria a ti, Padre, porque gracias a ti, Señor, tenemos vida, tenemos alimentos, Padre, tenemos salud y sobre todo estamos alegres, Padre, porque siempre estaremos contigo. Aunque seamos injustos, aunque no nos hubiéramos merecido la vida, Padre, tú nos la diste, Padre Celestial. Realmente te damos la honra y la gloria a ti, Señor, por todo lo que nos das y por todo lo que nos darás, Padre. Gracias, Señor, por salvarnos, Señor, por darnos la misericordia tan grande que nosotros, Señor, no merecíamos. Realmente la honra y la gloria sea a ti, Dios de los cielos. Amén y amén. Ahora pasaremos a lo que es ya el sermón. Y para eso quiero que vayamos allá a Lucas 18, 35, 43. Y el tema de hoy lleva como nombre Llegó el tiempo. Lucas 18, 35, 43. Y la palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aconteció que se acercase Jesús a Jericó. Un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Y le dijeron, ¿qué pasaba Jesús Nazareno? Entonces dio voces diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que se callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerla a su presencia. Y cuando llegó, le preguntó, diciendo, ¿qué quieres que te haga? Y él le dijo, Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía, glorificando a Dios. Y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanzas a Dios. Como sabemos, este ciego en Mateo nos dice que eran dos ciegos. Aquí Marcos también nos dice que este ciego se llamaba Bartimeo. Y aquí Lucas nos dice que era un ciego de Jericó. Sabemos, aunque se refieran dos o una persona, debemos tener en cuenta que esos fueron personas que realmente tenían que sobresalir de lo que Dios quería que nosotros
conociéramos ahora. Aunque Mateo, Marcos y Lucas nos digan cosas diferentes, que habían 2 ciegos o que era uno, tenemos que reconocer que a pesar de que aunque sean muchos, también Dios lo puede hacer como un ejemplo en una sola persona. Así que hoy quiero hablar sobre algo que le pasó aquí al ciego Bartimeo, que él recibió la vista cuando él realmente andaba mendigando, cuando era una persona que nadie le tomaba valor. Todos en un momento, siempre a fines o a inicios de año, hacemos un listado de lo que queremos hacer el año que viene o el año en el que estamos. Como vemos, este ciego se llamaba Bartimeo. Él tenía un solo deseo, y es ser sanado de su vista. Ese era su mayor deseo. ¿Por qué? Porque él no quería andar mendigando, no quería estar así como estaba en la situación en la que estaba actualmente. Bartimeo es un hombre que para nosotros tiene que ser algo importante, igual que las demás personas. No tenemos que solo tomar un ejemplo, que este es el más santo, este es el que Dios hizo cumplir sus promesas, aquí nos dio Dios un gran ejemplo. No, tenemos que también tomar los demás ejemplos, de un cojo, de un endemoniado, cualquier ejemplo. ¿Por qué? Porque Dios por algo quiso que aquí estuvieran en la Biblia. Por algo Él quiso de que ellos sobresalieran. Realmente Dios nos cuenta un montón de historias de hombres que eran pero tan, podemos decirlo, pecadores o tan pequeños, que realmente Él quiso sacarlos con su poder, porque sabemos que aunque seamos pequeños, tenemos que andar con el más grande. Fue un sermón de la hermana Rosy. Tenemos que andar siempre con el más grande. Nunca nos vengamos a creer menos cuando realmente valemos mucho. ¿Por qué? Porque somos creación de Dios. Somos a imagen y semejanza de Él. Jamás nos menospreciemos por cómo seamos, porque si somos altos, delgados, gorditos, chiquitos, nunca nos menospreciemos. Dios nos ama tal y como somos. Así que hoy quiero hablar sobre 3 puntos importantes que podemos ver aquí. Y el primero es la incredulidad o la fe, que lo vemos en el versículo 35 al 37. Un ciego estaba sentado junto al camino mendigando, y al oír a la multitud que pasaba preguntó qué era aquello, y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Ahora el 38. Entonces dio voces diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Como vemos, este hombre no era como las demás personas o la mayoría que conoció a Jesús, ya que al escuchar de que era Jesús Nazareno el que iba pasando por ahí, confió y creyó que Dios lo iba a sanar, porque él ya había escuchado a un Mesías y él creía que ese Mesías iba a venir a sanarlo. Como sabemos, habían la mayoría de judíos, fariseos y las más personas que iban con Jesús solo iban a ver las maravillas que Dios hacía, o solo para ir a criticar lo que Dios hacía, que decían de que Él, ¿cómo podría ser Jesús, cómo podría ser el Mesías si nació en un pesebre? Los judíos y la mayoría de las personas creían de que Dios iba a venir a caballo, que iba a venir diciendo: yo soy el Dios que lo va a salvar, que glorie de mi gloria, yo soy mejor que ustedes. No, Jesús vino siendo humilde. Él nació en un pesebre, Él nació como una persona como nosotros, común y corriente. Para la mayoría eso era Jesús, una persona común y corriente, que ese no era el Mesías, el que se merecía la honra y la gloria. Pero sabemos que aún así la mayoría era ganado de que decían: no es Jesús, pero la minoría creía de que era Jesús. Así como decían algunos, vayamos allá en Mateo 12:24. Y decían: mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera los demonios, sino por Belzebú, príncipe de los demonios. Porque, como les había dicho, ellos querían que Dios viniera a caballo, bajando con gloria, que fuera exaltado entre los demás y menospreciar a los pobres, a los enfermos. Y claramente Dios no vino por eso, porque Él vino a sanar y a salvar a aquellos que se había perdido, a aquellos que realmente muchos menospreciaban, a aquellos que no tenía valor, para aquellos que estaban en un rango súper alto. Para Dios, por eso Dios vino aquí a la tierra siendo humilde, naciendo en un pesebre, naciendo en una familia con rango algo bajo. Como sabemos, aunque sus papás fueran aquí realmente personas no muy importantes,
para nosotros son unas personas que tienen que respetar, porque por algo Dios quiso de que María y José fueran los padres de Jesús. No quiero decir que tenemos que glorificar a María como la Iglesia Católica lo dice, no, pero tenemos que tenerle respeto. ¿Por qué? Porque Dios quiso de que a ella fuera que naciera Jesús, porque a través de las enseñanzas de que José y María le iban a enseñar, Jesús iba a ir creciendo para hacer la labor de Dios, lo que le había mandado aquí, a que Él muriera por nosotros para lavar nuestros pecados. La incredulidad es algo que el hombre ha tenido quizás desde que pecó, desde que llegó el pecado a nuestra vida. Podemos tomar un tipo de incredulidad como el ateísmo. Como sabemos, el ateísmo dice no creer en Dios o creer en dioses. ¿Por qué? Porque dicen de que no se ve y que no se puede tocar. Finalmente, el ateo dice de que él nomás nació él no cree en Dios, y es mentira, porque alguien para que se vuelva ateo, entre comillas, tiene que primero creer en Dios para luego decir que no cree. Porque puede haber un ejemplo de un ateo de que al principio creía en Dios, iba a la iglesia, pero se le enfermó la hija. Tuvo que pasar un proceso en el cual la hija se le enfermó. Y él pidió a Dios que sanara a su hija. Pero Dios no se la sanó. Podríamos decir que Dios no se la sanó. Y vino él y fue en contra de Dios y le reclamó que por qué no le sanó a la hija, por qué se la quitó, por qué se la arrebató. Puede ser una hija, una madre, alguien cercano a nosotros. El ateo así es como se vuelve. Ellos primero creen en Dios y luego vienen al Dios no cumplir sus promesas, dejan de creer en Él y es donde se van de los caminos de Dios. Y luego donde dicen Dios no existe, pero ¿por qué? Porque ellos en su dureza hicieron creer que Dios no existe. ¿Por qué? Porque no les no cumplió su promesa en su vida, no les salió el familiar o no les salió el trabajo. Es como nacen a veces los ateos, bueno, que se dicen creer ateos, que dicen que no creen en Dios, pero es todo lo contrario. Porque cuando realmente tienen una necesidad, van y se arrodillan ante Dios para que les ayude. Y es ahí donde no existe un ateo, porque no hay un ateo que sea verdaderamente ateo y que diga no creer en Dios, porque realmente ellos están en contra de Dios. Pero entonces si ellos están en contra ellos dicen no creer en Dios, ¿por qué están en contra de Dios? ¿Por qué? Porque ellos primero conocieron a Dios. Y como Dios quizás no les quiso cumplir la promesa como ellos dicen, entonces vienen y quieren engañar a las personas diciéndole que Dios no existe. ¿Cómo vas a creer en alguien que no existe? Es como que digamos ahorita que el COVID-19 no existe. Realmente muchos decían que no creen en Dios porque no lo ven ni lo tocan. Ahora le tienen miedo a un virus que no se ve ni se toca. Realmente el humano tiene un intelecto muy poco entendido o un intelecto muy poco razonable, porque realmente sí, no le tenemos miedo a Dios, pero sí le tenemos miedo al COVID-19 o a cualquier enfermedad que nos llegue pero que no se vea. Realmente, así como creemos en un virus que no se ve, debemos creer en Dios que no se ve, pero que sí se siente. Realmente Dios sí existe, Dios está con nosotros. Aunque no los podamos ver o los sintamos, Él está con nosotros. Nos guarda cada día de nuestras vidas. Él jamás nos va a dejar. Él jamás va a decirnos, eres una basura para mí, no te amo, jamás. De Dios jamás va a salir una palabra que rompa nuestro corazón. Y si van a salir palabras que nos van a hacer derretirnos, van a ser palabras de amor, de fortaleza y de fe. Que nosotros sigamos, pese a todo lo que venga, pese a que realmente tengamos una enfermedad, Dios está con nosotros y debemos tener fe, que nomás escuchemos el nombre de Jesús, digamos, sí, Jesús nos va a ayudar, Jesús me va a sanar. Tenemos que creer así como Bartimeo creyó en Jesús, que aún sin verlo, en el momento, creyó en Él desde quizás hace mucho tiempo. Porque nomás escuchó el nombre de Jesús Nazareno, dijo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. O sea, él solo lo había oído, pero no lo había visto. Entonces tenemos que creer así como los ciegos, como los enfermos. Tenemos que creer en Jesús,
que aunque en el último momento de nuestras vidas digamos, yo quiero aceptar a Jesús, pero tenemos que hacerlo de corazón, porque hay muchas personas que están en cama y desearían estar así como nosotros ahora, felices, alegres, andando, pero no pueden. Tenemos que ser conscientes de que tenemos que tener mucha fe en Jesús y primeramente tener que decirle que nos perdone, porque nos tiene que perdonar Jesús por nuestros pecados. Aunque nosotros digamos, no, si yo no he cometido un gran pecado, si yo solo le fui infiel a mi esposa o yo solo hice este error, a pesar de eso tenemos que creer de que Dios nos va a perdonar, porque Dios no solo ama, también corrige, y al que corrige ama, dice la palabra. Tenemos que creer como un niño de 5 años que cree que nuestros papás nos dicen, te voy a comprar esto, pero necesito que primero seas obediente. Así como los niños creen que los papás le van a dar el juguete o el dulce, tenemos que creer nosotros en Dios. Sin realmente ver en el momento la promesa, tenemos que confiar en Dios. No decir, Señor, yo ya lo quiero ya porque realmente me urge. Realmente no sabes si realmente te urge esa respuesta en el momento, porque realmente sabemos que el tiempo de Dios es perfecto. Y en el momento debido, en el momento exacto, Dios te dará lo que te ha prometido. Te va a sanar, le va a enseñar a los demás el gran poder que Él tiene sobre tu vida. Él realmente pone las pruebas para que nosotros creamos en Él. Aún no ver en el momento la mano de Dios, pero aún ahí Dios está con nosotros, no nos suelta. Realmente Dios nos cuida y siempre nos andará cuidando. Algo que también hizo Bartimeo fue la insistencia. Eso lo vemos allá en el versículo 38 al 39. Entonces dio voces diciendo, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Como vemos, aunque Bartimeo veía que las personas decían, cállate, vas a interrumpir a Jesús, cállate, no nos dejas escuchar. Él aún así clamaba mucho, mucho más. Gritaba y gritaba, decía, Jesús, Jesús, ten misericordia de mí. Porque a Dios le encanta que uno le insista. Aunque realmente en el momento sienta que se le está viniendo todo para abajo, uno tiene que insistir, uno tiene que a la primera callar. El enemigo eso quiere. Y aquí vemos que a Bartimeo lo callaban, pero él aún así clamaba mucho más. Él gritaba más fuerte de lo que había gritado al principio. Él no se detenía aunque las personas le decían, cállate, que nos estás interrumpiendo, no escuchamos. Él aún así gritaba más. Y tenemos que ser así aquí en los caminos de Dios. Insistir, insistir, insistir hasta que Jesús haga la obra y hasta que el enemigo se quede callado. ¿Por qué? Porque va a ser el momento en el que Dios va a darte lo que Él ha prometido. Porque Él le encanta a las personas que sean insistentes, las personas que no se rinden a la primera. Aunque los demás les molestaran los gritos de Bartimeo, Jesús no se molestó ni se molesta por aquel que le pide en el momento que Él quiere que esa persona se derrita ante su presencia. También podemos ver el versículo 40. Jesús entonces, deteniéndose, mandó a traerle a su presencia. Como vemos, Jesús escuchó el clamor de aquel hombre. Porque no solo lo escuchó porque gritaba fuerte, sino porque Bartimeo lo hacía de corazón, porque él quería salir de esa situación que lo estaba agobiando. Como sabemos, no creo que es fácil que una persona sea ciego, porque es difícil. Al principio tal vez por una situación tú te volviste ciego, realmente te es difícil volver a acostumbrarte a sentir las cosas sin verlas. Realmente aún aquellos que no tienen un pie o una mano, les es difícil volver a hacer las cosas que antes hacían con ambos miembros del cuerpo o lo que hacían viendo. Realmente es difícil para aquel que realmente no estaba acostumbrado a hacer algo sin una parte fundamental de todo su cuerpo. Realmente Jesús jamás va a ser oídos sordos ante tu clamor. Aunque tú llores, aunque tú grites, Dios está ahí. Y ¿sabes qué? Te dice, yo te amo. Aunque nosotros no lo escuchemos así audiblemente, Jesús nos dice, te amo, ten paciencia.
Sigue clamando y clamando, no te rindas, yo estoy contigo. Él siempre nos dice, clama a mí y yo te responderé. Realmente Dios nos dice que jamás tenemos que callarnos ante la adversidad, aunque veamos que todo nos está yendo mal. Dios aún así nos dice cada vez, clama, clama a mí, confía en mí, ten la confianza de que yo haré las cosas. Realmente no te rindas ante el momento que estés pasando. Realmente tenemos que ser como todos los siervos de aquí, de la Biblia, como todos, hasta incluyendo a Jesús más que todo. En primer lugar, como Jesús, que a pesar de que Él no aguantaba el peso de nuestros pecados, Él aún así fue a la cruz y se entregó por nosotros. Aunque venga lo que venga, aunque sintamos que Dios nos dio la espalda, tenemos que seguir adelante y seguir y seguir y seguir y clamar y clamar y clamar y aún así amarlo más y más. Realmente todos los siervos y siervas de aquí la Biblia, que Dios nos da como ejemplos, realmente son súper fundamentales para nosotros, para crecer en la fe, para poder creer lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, para esperar el momento de las promesas que Dios nos ha dado. Realmente cada una de las personas que está escritas aquí en la Biblia son para algo en nuestras vidas, para creer que Dios va delante de nosotros, para creer que Dios nos va a sacar de un pozo de leones, de algo que nos está agobiando. Sabemos que cada uno de los siervos de Dios aquí, a pesar de que tuvieran tanta dificultad ante el mundo, ellos siguieron a Jesús, siguieron insistiéndose ellos mismos, insistiendo a la carne, diciendo, yo puedo en Cristo, yo puedo seguir adelante si Dios está conmigo. Realmente cada uno de ellos son unos ejemplos fundamentales en nuestras vidas. Y no tenemos que dar menosprecio al otro o a alguien que quizás Dios lo hizo solo en el momento. Realmente Dios hace su palabra, hace su voluntad en nuestras vidas. Así como a ellos les dio promesas, así les dio procesos. Y así Dios nos va a dar así nosotros promesas, pero también procesos en los cuales Dios nos va a ver si realmente nosotros confiamos en Él, si nosotros resistimos a lo que nosotros hemos querido. Porque si nosotros le decimos, Señor, yo quiero tu Espíritu Santo, yo quiero que derrames tus dones aquí, pero tenemos que primero pasar por algo para ver si realmente nosotros en el momento somos merecedores de lo que realmente nuestra boca clama. Realmente, si realmente queremos que Dios cumpla sus promesas en nosotros, tenemos que también doblegar nosotros nuestro cuerpo. Porque si no nos doblegamos, en el momento vamos a fallar. Y vamos a decir, Señor, perdón, voy a volver a intentar. Y volvemos, pero primero tenemos que decir, Señor, danos las fuerzas necesarias para poder pasar lo que tú quieres que yo pase. Realmente no es fácil pasar los procesos en nuestras vidas. Realmente ni un hombre ha dicho aquí en la Biblia que es fácil pasar todo lo que tenemos que hacer antes de llegar a la presencia de Dios. Nadie escrito en la Biblia, ni nadie aquí carnalmente, actualmente, que es hijo de Dios, nos va a decir, no, pero si las cosas de Dios son fáciles, así te las da Dios. No, primero tenemos que pasar procesos, tenemos que pasar el desierto para que veamos las promesas de Dios en nuestras vidas. Ahora quiero que vayamos allá a Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. También Mateo 7:7-8. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Como vemos, Bartimeo no solo buscó ser sanado de vista, sino también sanado espiritualmente. Él quería no solo, como dije, no ser sanado de vista, sino que también seguir a Jesús, porque él desde mucho antes de que Jesús lo sanara, él creía en él. Él creía en lo que las personas decían. ¡Hey, Jesús me sanó, ya puedo caminar! Jesús levantó de los muertos a esta persona. Bartimeo solo escuchaba, pero aunque solo escuchara, él creía que Dios podía sanarlos. Él creía que Jesús podía llegar ante él, podía llegar a sanarlo. Así como el centurión tuvo fe de que Jesús desde ahí sanara a su siervo. Así como Bartimeo creyó que lo iba a sanar sin poder verlo, así tenemos que creer nosotros. Y en muchas más promesas que Dios nos ha dado, tenemos que creer aunque no las veamos en el momento. Ahora vamos aquí a
Lucas 18, versículo 43. Y luego vio y le seguía, glorificando a Dios, y todo el pueblo cuando vio aquello, dio alabanzas a Dios. Como veo, Bartimeo no solo en el momento dijo gracias Dios y se fue, sino que él se quedó ahí para seguir a Dios, para glorificarlo, para decirle, Señor, aquí estoy, te voy a seguir. Y como sabemos aquí, la Biblia nos dice en Mateo y en Marcos lo mismo, de que él le seguía a Jesús, él seguía a Dios, o sea que él no solo quería que fuera sano de vista, sino que espiritualmente, y también quería ser miembro de la iglesia de Dios. Así tenemos que ser nosotros, creer en Dios aunque no lo veamos, aunque no sintamos su toque en el momento. Tenemos que creer como un ciego cree que hay árboles, hay un cielo, hay un sol. Tenemos que creer como un ciego que no puede ver en el momento, pero que cuando Dios venga nos va a quitar esa nublez de nuestros ojos y veremos todo lo que Dios nos ha dicho, todo lo que Dios ha creado, todo lo que realmente Dios nos ha dicho y nos ha prometido. Otra cosa que tuvo Bartimeo fue la esencia. Lo vemos en el versículo 40 y 43. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerla a su presencia, y cuando llegó le preguntó, diciendo, ¿qué quieres que te haga? Y él dijo, Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía, glorificando a Dios, y todo el pueblo cuando vio aquello dio alabanzas. Bartimeo era una persona simple y ordinaria para muchos en el momento, y también una persona menospreciada por su incapacidad de ver. Pero lo que tenía era esencia. Tal vez no era una esencia tan grande que hasta llenara un vaso, una botella o un vaso de vidrio. Pero Jesús no le importaba qué tan grande fuera la esencia, qué tan grande fuera la confianza que él tenía en él, sino que Jesús aún con el poquito de que él tenía, lo escuchó y lo ayudó. Un ejemplo podría ser un frasco para perfume. Como sabemos, un frasco para perfume puede tener muchas formas. Realmente, si yo ando vendiendo un frasco así vacío, solo un frasco de perfume, ya sea cuadrado, redondo o con cualquier forma, realmente la persona que yo se la vendería no me la quisiera comprar. Aunque tuviera así de poquito de esencia de perfume, a una persona no me lo quería comprar. ¿Por qué? Porque no le bastaría con ese poquito. Realmente puede ser un frasco grande, pero con poquito a esa persona no le importaría. Pero en cambio, Jesús le importó ese frasco simple e imperfecto que tenía así de poquito de esencia. Así Dios le pareció perfecto, le pareció útil. Entonces vino Dios y puede transformar esa esencia poquita en esencia grande si tenemos a Jesús en nuestras vidas. Realmente Dios y cualquier persona cristiana vendría y me compraría ese frasquito. ¿Por qué? Porque en ese frasquito se pueden hacer muchas cosas. Realmente podría ser perfume, podría echarle crema. Ese frasquito, así como para esa persona a la que yo lo voy a vender, le es significante, a otra persona le puede ser de mucho valor. Así fue Jesús para nosotros. Realmente que para la persona que nos menospreció por ser tan poquita cosa, para Dios fue mucha cosa. Porque a Dios no le importan los lujos, no le importa el amor que le tengas a los animales, a tu prójimo. A Él no le importa que tanto tú digas que amas a todos, si realmente dentro de tu corazón no hay nada, solo hay rencor, odio. A Dios le importa lo de adentro, no lo de afuera. Por eso Dios se ha fijado en ti y en mí. ¿Por qué? Por ser frascos simples, imperfectos. A pesar de que seamos unos frascos imperfectos, a Dios no le importó eso. A Él le importó nuestra esencia. A Dios le importó lo que teníamos dentro de nuestro corazón. Porque es lo que a Él le importa, lo que tienes adentro de ti, lo que realmente tú pides de corazón. A Él, a esto le importa. Bartimeo, al igual que los demás enfermos, endemoniados, cojos y demás, fueron sanados por aquel que murió y resucitó al tercer día. Como vemos, ellos tuvieron la oportunidad de ver a Jesús en carne y en hueso. Realmente nosotros no tuvimos esa oportunidad,
Pero si realmente nosotros tuviéramos esa oportunidad ahora en día, estaríamos que Jesús estuviera en nuestra casa, así como aquel que pidió que Él fuera a cenar a su casa. Así debemos creer en Dios. Aunque no lo veamos, aunque no lo toquemos, aunque no vayamos y le abracemos y le digamos, Jesús, oye, ¿cómo estás? A pesar de eso, tenemos que creer que Dios existe y que Él va a obrar en nuestra vida. Hay muchos que por esa razón se van de las iglesias porque dicen, yo no veo a Jesús y tampoco veo las promesas que Él me ha dado. Eso me lo prometió hace 5 años y hoy no lo veo las promesas que me dio. No veo ese cumplimiento. Es por eso que muchos le dan la espalda a Dios. Y a pesar de que le den la espalda a Dios, Él se entristece, pero aún así sabe de que si realmente tiene que alejarse, pero va a tener que pasar un proceso para que vea que cuando estuvo con Jesús, tuvo las cosas muy difíciles, sí, pero al final vio su promesa. Pero si te apartas de Dios, vas a ir en un camino que el enemigo te lo pone hermoso, pero al final te lo da de muerte, te da tristeza y dolor. Mientras vayas pasando el camino del enemigo, el camino ancho, vas a ver todo alegre y todo eso, pero luego dentro de ti va a haber un cambio. ¿Por qué? Porque no vas a sentir nada dentro de ti, no vas a sentir alegría, gozo, nada. ¿Por qué? Porque la esencia que Dios había puesto en ti va a ir desapareciendo, desapareciendo y desapareciendo, hasta volverte una persona para muchos inservible, una persona que realmente en el momento que estaba con Jesús se veía tan bien, pero luego se alejó y se veía muy mal. Realmente nosotros los hijos de Dios no criticamos a aquel que está en la calle, no, intentamos hacer que esa persona venga a los caminos de Dios para que su corazón, para que la esencia que está hasta el fondo de su corazón venga y sea algo útil ante su iglesia, que sea algo necesario para nosotros. Realmente, por eso la iglesia no va y critica a la persona, estás mal, estás horrible. No, él lo que hace es que poco a poco va ganándose a la persona para que venga a los caminos de Dios. Realmente la iglesia nunca se va a encargar de hundirte más de lo que estás, todo lo contrario. Si realmente tienes un amigo cristiano o cristiana, valóralo, porque realmente no sabes si esa persona te va a hacer llegar a los pies de Jesús. Realmente también nosotros, si tenemos amigos inconversos, debemos acercarnos poco a poco a persuadirlo de que Jesús lo ama y que lo quiere. No al instante tenemos que obligarnos a creer en Jesús, no. Las personas se van ganando poco a poco. ¿Para qué? Para que luego vengan y se enamoren de Jesús. Realmente la esencia es una parte fundamental de nuestras vidas. Aunque sea poquito la esencia que nosotros tengamos, esa esencia va a ser grande para Dios, porque luego de esa esencia, al unirla con la esencia de Jesús, va a ser grande, va a ser una esencia que a los demás lo va a impactar, lo va a hacer, wow, qué bonito. Antes cuando una persona horrible, perdida, y ahora que está en los brazos de Jesús, en los caminos de Jesús, se ha hecho una persona, wow, increíble, maravillosa. Realmente nosotros debemos creer en Jesús aunque no lo veamos en el instante. Hay un ejemplo que yo siempre que lo he visto, lo vi en una publicación, y yo desde que lo vi, yo dije que sí, que era una publicación muy bonita, que dice que un ciego una vez le preguntaron de que si él creía que había un sol. Vino él y le dijo que sí, y le dijeron, la persona le dijo, que porque creía que había un sol, porque aunque él no lo veía porque quería un sol. Y esa persona le dijo, aunque yo no la vea, yo he escuchado de este sol, yo he escuchado de que es súper hermoso, que nomás amanece se ve tan hermoso. Así como yo creo en este sol, así yo también puedo creer que hay un Dios. Realmente, aunque no veamos en el momento a Dios, tenemos que sentir que Dios está con nosotros. Porque este ciego, que a pesar que no lo veía, él decía de que no lo veía, que solo había escuchado de él, pero que también lo sentía. Porque sabemos que los rayos del sol se sienten en uno, más cuando hace un gran calor. Sentimos que, ay no, este sol está muy fuerte, decimos. Así este ciego creía en el sol. Sin verlo, lo sentía. Tal vez no todas las veces lo sentía, porque se iba quizás a la sombra o estaba en un murito y el sol no le permitía que lo tocara. Pero aunque solo lo había escuchado, creía en él.
aunque solo lo había sentido en un momento, tal vez creía en Él. Tenemos que ser como un ciego. Realmente nosotros no vamos a andar como un ciego así tapado los ojos y vamos a andar ambulando. No, tenemos que creer en como un ciego que sin ver lo que no se ve, ahí está, ahí. Realmente, para mí un ciego es un gran ejemplo, pongámosle, no es gran como Jesús, pero es un gran ejemplo. ¿Por qué? Porque los ciegos, a pesar de que no ven, se pueden guiar. ¿Por qué? Porque tienen la confianza de que van a poder ir bien. Realmente los ciegos andan con un bastón y realmente ese bastón los ayuda, porque ellos al tocar, ya sea que hay un hueco ahí, ellos se mueven. Imagínense, los ciegos tienen ¿cómo podríamos decirlo? Una gran guía. Los ciegos sienten cuando hay un hoyo. Y nosotros que vemos, nos tropezamos con ese hoyo que el ciego no ve, pero sabía que tal vez había un hoyo ahí. Y el ciego pasó tranquilamente. Y nosotros que vemos, que vamos caminando, ¡pam!, nos tropezamos. Y el ciego que pasó sin ver ese agujero de ahí, no se cayó. Realmente un ciego es algo que nos tiene que enseñar mucho, igual que otras enfermedades. Hay un síndrome que se llama el síndrome de Down. Ese a mí también es otro ejemplo tan hermoso. Realmente tal vez es muy difícil para muchas personas tener a un hijo, un familiar con ese síndrome. Pero ese síndrome hace que las personas sean tan bonitos. Yo una vez vi un video de un niño que tenía ese síndrome y él estaba llorando en los brazos del papá. En eso vino el niño, siguió llorando, en eso vino el papá y pidió de que le trajeran al hermanito de él. Vino el niño que tenía el síndrome, nomás vio al hermano, se le quedó viendo con unos ojos tan hermosos y luego fue en los brazos del papá, abrazó al papá y abrazó al hermanito. Realmente hay unas enfermedades, hay muchas personas que aún tienen discapacidad, nos enseñan tantas cosas. Realmente, a pesar de que muchos menosprecian a los ciegos, a los que tienen enfermedades mentales, realmente a pesar de todo eso, esas personas nos enseñan mucho. Jesús a través de ellos nos enseña tantos ejemplos, que tenemos que tener amor, que tenemos que tener paciencia. Realmente no al principio, a la primera, vamos a llegar a ser exitosos. No, los ciegos tienen que primero pasar un proceso súper grande para llegar a poder sentir las cosas, para poder llegar a persuadir cualquier cosa. Por eso tenemos que confiar en Dios, que sin verlo, que a pesar de que tengamos situaciones difíciles, debemos seguir adelante. No en el momento vamos a ser siervas y siervos súper, que vamos a tener, tengo un don, ahí lo voy a demostrar a los demás que este don yo lo controlo. No, realmente no tenemos que decir que con nuestras fuerzas nos levantamos, que nosotros podemos solo, claro que no. ¿Por qué? Porque Dios nos da la fuerza, porque nosotros cuando decimos, nosotros tenemos la fuerza, pero luego después de eso, antes de que tú tuvieras esa fuerza, primero clamaste a Dios y le pediste, Señor, ayúdame. Y luego vienes y le das la espalda a Dios. ¿Por qué? Porque realmente así es el hombre, que cuando nada más necesita de Dios, va y le clama. Pero nosotros tenemos que hacer la diferencia, tenemos que ser diferentes, que cuando estamos en la situación difícil, cuando estamos en el hoyo, clamamos a Dios, y cuando ya estamos en los altos, tenemos que arrodillarnos y decir gracias, Dios, porque me sacaste de algo tan difícil, algo que jamás vi que iba a salir. Realmente gracias. Tenemos que, cuando ya estamos en lo alto, así como fue David, que él siendo un joven, un pastor nada más, que era inservible para los demás, cuando él ya llegó a lo alto, dio gracias a Dios, le dio gracias a él no se olvidó de dónde él venía. Nosotros no tenemos que olvidarnos de dónde nos sacó Dios, de dónde nosotros sufrimos, y Dios nos fue y nos sacó y nos dijo te amo. Aunque los demás te digan que tú eres inservible, aunque los demás digan que eres poca cosa, para mí eres suficiente. Realmente nosotros tenemos que ser la diferencia de los demás. Si aquella persona te critica, te dice que eres una mala persona, que tú eres inservible, realmente tú demuéstrale, sonríe y le dile gracias y te vas. Y cuando llegues a tu cuarto, dile, Señor, perdona a esta persona. Tenemos que ser diferentes a los demás. Tenemos que hacer ese cambio. Que aunque las personas vengan y nos critiquen, sonriámosles. Pongamos una cara de feliz. Tenemos que demostrarle a los demás de que realmente aunque nos critiquen,
aunque nos tiren piedras y todo, nosotros seguimos siendo felices con Jesús. Y ya en lo secreto, irnos a quebrar y decirle, Señor, esto me dolió. Señor, ayúdame a que perdonar a esta persona que me dijo esto, que me lastimó en el momento. Tenemos que pedir perdón por aquel que realmente en el momento nos hace daño. Pero tenemos que también tener la confianza en Dios de que poco a poco iremos avanzando en el proceso que esté en nuestra vida. Realmente no es fácil pasar las cosas de Dios hasta llegar hasta su presencia, hasta llegar a la última meta. Pero tampoco es feo, es hermoso. Con la insistencia y la esencia de Bartimeo, Jesús hizo que sobresaliera de lo ordinario, ya que después de ser sanado, toda la multitud que iba glorificó a Dios. Realmente nosotros, si nosotros estamos con Jesús, saldremos del ordinario y seremos extraordinarios para la mayoría. Pero eso sí, cuando nos digan, wow, eres una gran persona, wow, yo quiero ser como vos, dile, realmente yo soy como Jesús y yo quiero seguir siendo como Jesús. No pidas ser igual a yo, pide ser mejor o mejor que yo, porque realmente tú no sabes lo que yo he pasado para llegar hasta aquí. Realmente yo solo con Dios he podido estar aquí. Realmente tenemos que tener insistencia y esencia de que Jesús va a estar ahí. Insistir de que a pesar que nos estén tirando piedras, lanzas, de todo, tenemos que insistir y clamar y decir, Jesús, 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 Jesús me va a sanar, Jesús aquí, Jesús allá. Siempre nombrar a Jesús a cualquier situación que estemos pasando y tener esencia de creer, de tener la confianza de que siempre estaremos en los caminos de Dios. Tener la confianza y seguir, aunque todo sea difícil. La insistencia y la esencia se parecen mucho. ¿Por qué? Porque insistimos en algo y queremos hacerlo. Insistimos y insistimos. La mayoría de jóvenes somos así. Le insistimos a nuestros padres que nos den algo. Y vamos, papá, mira, dame esto. En la hora de comida, mira, papi, fíjate que una amiga tiene esto, yo quisiera tener esto. Realmente como jóvenes insistimos mucho en lo que queremos. Si queremos un perrito, los niños siempre, y aún nosotros los jóvenes queremos, papi, mírame, o mami, mira, quiero un perrito, mira, los perritos son bien bonitos, yo lo voy a educar, yo lo voy a limpiar. Todo eso, los jóvenes insistimos mucho. Así como nosotros insistimos que nuestros padres nos den algo, también tenemos que insistir en que nosotros vamos a cumplir lo que Dios quiere en nuestras vidas. No será fácil, pero tampoco va a ser horrible, va a ser hermoso, ya el final, llegar a la meta va a ser hermoso, la recompensa que vamos a tener. Si te sientes vacío, sin fuerzas, sin razones de vivir, rinde tu vida a Jesús, que Él es el único que te ayudará y te llenará tu corazón con esa plenitud que tanto deseas. Aunque nos sintamos ordinarios y simples, Dios nos va a poner en lo extraordinario. Para Jesús somos y seremos siempre estrellas deslumbrantes. Vamos a ser siempre la niña de sus ojos. Para Jesús somos algo muy valioso. Realmente no te quedes con esa mentalidad de que tú no eres nada. Realmente di, soy imagen y semejanza de Dios y yo sé que Dios me va a sacar adelante. Realmente insistamos y tengamos siempre en nuestro corazón la confianza que Dios va a hacer en nuestra vida algo diferente a lo que nosotros ahorita estamos viendo. Realmente no te quedes conforme a lo que estás ahorita en la situación. Insiste y ten la confianza, la fe y la plenitud de que Dios te va a ayudar a salir de donde estás. Realmente lo único que te quiero decir, cree en Jesús, sigue adelante y no te rindas. Y no permites que el enemigo te quite esa esencia que a Jesús le parece extraordinaria. Así que Dios te bendiga, querido joven.